Bien, entonces, cuando tenemos un cuerpo sólido que tiene una geometría regular definida, ya les mostré como tenemos acá en esta cajita tiene tres áreas de contacto, un área grande, un área menor y un área pequeña. ¿Listo? Tres áreas de contacto. ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos la caja encima de una superficie? ¿Ya? La pregunta es, ¿cambia el peso de la caja si yo la coloco así, la coloco así o la coloco así? ¿Cambia el peso o cambia la presión? ¿Listo? Entonces el ejemplo va de la mano cuando nosotros nos subimos a la balanza después de salir del baño. Entonces nos subimos en la balanza para pesarnos y ponemos los dos pies, el pie izquierdo y el pie derecho. ¿Qué sucede si yo levanto el pie derecho? ¿Ya? La masa del cuerpo es la misma. Entonces el peso que marca la balanza aquí no se afecta. ¿Ya? Si levanto un pie, lo que disminuyo es el área de contacto. Por lo tanto, lo que se afecta es la presión. Entonces, el peso no se afecta porque el peso está relacionándome la masa por la gravedad. Si yo levanto el pie, la masa sigue siendo la misma si yo lo tengo apoyado. Entonces, si la masa es la misma, el peso es el mismo, pero la presión cambia. La presión me relaciona la fuerza por unidad de área. Pero la fuerza que se está haciendo en este caso es equivalente al peso del cuerpo. Entonces sería peso por unidad de área. La relación entre presión y área son inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, ¿qué significa? Que si el área de contacto disminuye, la presión aumenta. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos subidos en la balanza? Levantamos un pie, el área de contacto disminuye, la presión aumenta, ¿sí? Pero el peso sigue siendo el mismo. Ese ejemplo digamos, se acaba de complementar poniendo el caso de la pregunta clásica, ¿por qué corta tanto el bisturí de un cirujano? Entonces uno pues debe responder que el área de contacto del bisturí del cirujano es infinitamente pequeña, por lo tanto la presión es muy grande. Y eso significa que si el área de contacto es infinitamente pequeña, tiene mucho filo. ¿Listo? Ese es el caso. Entonces venimos. Las unidades de presión son fuerza por unidad de área, Newton por metro cuadrado, ¿ya? Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado me da Pascal y tenemos este valor acá, Pascal. Ahora, les hablaba que cuando uno va al médico le toma la presión arterial. Y la presión arterial nos dan un valor, digamos, una presión de un estudiante como ustedes, normal es 120/80, que relaciona la presión sistólica con la presión diastólica. El impulso que hace el corazón para enviar la sangre y después para recibirla, 120/80. Las unidades en el cual el médico mide esta presión son milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la información que ustedes deben mantener siempre? ¿A cuántos milímetros de mercurio equivale un pascal o cuántos pascales son un milímetro de mercurio? Para poder saber y controlar variaciones de presión de uno en uno. ¿Listo? A eso vamos a llegar posteriormente. Entonces tenemos de que la presión, si yo tomo la fuerza que se está haciendo, en este caso la fuerza que hace este cuerpo, es equivalente a su peso, entonces digo fuerza igual al peso, aquí lo tenemos, ¿ya? El peso es el producto de masa por gravedad, peso, producto de masa por gravedad. La masa la relaciono, la masa la relaciono con la densidad de la siguiente forma. Densidad es masa sobre volumen, por lo tanto la masa es densidad por volumen. Entonces colocamos acá masa, densidad por volumen. ¿Listo? El volumen
Ya el volumen, y volvemos otra vez a la cajita, ¿cómo encuentro yo el volumen de esta caja? Entonces multiplicaría largo por ancho por alto. Y en el momento en que se multiplique largo por ancho, estoy encontrando el área de la base. Entonces el volumen de la caja es área de la base multiplicado por la altura. Entonces el volumen lo cambio como área por altura y ese artificio matemático lo utilizo para simplificar las áreas. Entonces simplifico las áreas y llego a la conclusión de que la presión se puede calcular multiplicando la densidad por la gravedad por la altura. Densidad por gravedad por altura. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué debo tener en cuenta? Que si estoy dentro de un fluido, entonces piensen siempre, estamos en una piscina, piensen siempre, cuando entramos en una piscina, el detector natural de presión que tiene el organismo son los oídos. Entonces, a medida que nosotros estemos más abajo en la piscina, los oídos nos están indicando de que la presión es más alta. O sea que la presión en un fluido es mayor aquí, en la parte de abajo, que en la parte de arriba. Entonces, esta altura que estamos marcando aquí, esa altura que estamos marcando acá, esta altura H significa profundidad. Entonces, estamos hablando cuando la presión la calculamos de un sólido, la tenemos que calcular de esta forma, de la forma como nosotros colocamos el sólido sobre una superficie. Y si estamos calculando la presión dentro de un fluido, tenemos que trabajar con base en este valor que hay acá. Densidad por gravedad por altura, siendo H la profundidad a la cual nos encontremos. En esta diapositiva lo que tenemos es la simulación del efecto de la presión con la profundidad. Cuando ustedes vayan a jugar con la diapositiva, sepan de que el tanque se puede llenar y también se puede vaciar. ¿Ya? Entonces, lo importante es que empecemos a trabajar con base en lo siguiente. La presión, cuando estamos hablando con un fluido, la debemos calcular como el producto de la densidad por la gravedad por la profundidad. ¿Listo? Esa altura, pero pues ya sabemos de qué altura es la profundidad que tengamos dentro del fluido y como es dentro de un fluido empieza a tomar un nombre propio que se llama presión hidrostática. Entonces, hay un medidor de presión acá en la parte superior. Los medidores de presión se llaman manómetros. Manómetros, ¿listo? Manómetros. Manómetros. Esos manómetros viene el que tiene el médico con el estetoscopio para tomar la presión arterial. Ese manómetro del médico mide en milímetros de mercurio. Estos manómetros, por decir algo, el manómetro que ustedes van a utilizar en la sala de cirugía, que mide la presión del oxígeno que está saliendo, mide en pascales. De ahí la habilidad de los médicos que sepan relacionar pascal con milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, observen. Cogen el manómetro y empiezan a ponerlo acá. Miren, la presión en la parte superior, ustedes hacen uso de una reglita que hay aquí para guiarse, ¿sí? ¿A qué profundidad está? Entonces, observen de que hay 2 metros de profundidad, empieza en 3, termina en 5, entonces en 3 la presión es 102.000, en 4 la presión es 111.000 y en 5, o sea, en la parte de abajo, 120.000 pascales. Entonces la presión depende de la profundidad, ¿ya? Por eso cuando los buzos están buceando en la parte profunda, para compensar la presión externa con la interna, deben detenerse digamos, una altura que vayan subiendo, deben detenerse para que las presiones se igualen y no sufran problemas fisiológicos, porque se les puede estallar las venas sobre todo en la cabeza, ¿no? Y entonces ellos tienen que tener mucha precaución con esto. Viene el siguiente caso. Observen lo que sucede aquí. En esta simulación tenemos lo siguiente.
Piensen en este tanque, el tanque en el lado izquierdo, tanque en el lado derecho. En el lado izquierdo hay mayor cantidad de agua que en el lado derecho. Entonces la pregunta que nos haríamos nosotros es, ¿dónde es mayor la presión? En el lado izquierdo la cantidad de fluido es mayor que en el lado derecho. Entonces, ¿dónde es mayor la presión? Siempre hay la tendencia de pensar de que la presión en un fluido depende de la cantidad de fluido. Y resulta de que la presión, que es densidad por gravedad, por profundidad, ¿ya? Esa expresión es independiente de la masa. ¿Qué es la densidad? Rho. Si el fluido es el mismo, porque miren de que por acá se está pasando el fluido de un lado a otro. Si el fluido es el mismo, la densidad es igual. Si estamos en el mismo sitio geográfico, la gravedad es la misma. Entonces la presión depende exclusivamente de la profundidad o de la altura a la cual esté el fluido. ¿Ya? No depende de la masa. Entonces, la presión en los dos puntos va a ser la misma. Ustedes pueden coger el medidor de presión, lo ponen aquí en la parte, 114.000, lo ponen acá, 114.000, ¿listo? Entonces, la presión, la masa no interfiere en el valor de la presión. Observen esta partecita de acá. En la simulación, los tanques están invertidos, ¿ya? Pero la profundidad es la misma, por lo tanto la presión es la misma. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo allí. Ustedes pueden sacar todos los medidores que quieran, ¿no? Aquí. Hay una pequeña variación de la presión de un lado al otro, pero es porque no la puse a la misma altura. Si yo tengo la precaución de manejar el mouse de una forma bien lenta para que la altura sea la misma en los dos casos, la presión me da exactamente igual. Entonces, en este caso, observen, aquí guardamos los dos, en este caso, aquí hay dos tubos que se llaman tubos comunicantes, se están comunicando por esta ranura, ¿ya? Y por lo tanto suben hasta la misma altura. Si ustedes comunican ese fluido con un tercero, cuarto, con un quinto tubo, todos los tubos suben hasta la misma altura por efecto de los tubos comunicantes, ¿ya? Presión atmosférica. Este experimento de la presión atmosférica nos plantea algo muy importante. Miren, en el experimento se hizo por observación en un principio. Se dejó vertir aquí una cantidad de mercurio en un recipiente. Y resulta que el mercurio se subió solo por el tubo, y paró en este punto. Se subió 760 milímetros, ¿ya? O sea, 76 centímetros, un poquito menos de un metro, 76 centímetros, ¿ya? Y en metros es 0,76 metros, ¿listo? El mercurio se subió solo por allí. Entonces, ¿a qué se debe que el mercurio se suba solo por allí? Porque el aire tiene una presión tan grande, ¿sí? El aire pesa tanto que hace una fuerza sobre la superficie del mercurio y hace de que el mercurio se trepe. ¿Listo? Esa es la razón, que la presión atmosférica hace una fuerza grande sobre esa superficie y hace de que se suba por allí. Cuando ustedes quieran tener un bebedero de animales, ustedes tienen mascotas y queremos salir el fin de semana y la mascota debe tener agua 3 días seguidos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cogemos una botella de Coca-Cola de las más grandísimas, ¿sí? La volteamos patas arriba, pues llena de agua, sin tapa y la ponemos en un recipiente, ¿listo? Entonces se van a dar cuenta de que el recipiente se llena hasta cierta altura. Y allí, cuando las presiones se igualen, el recipiente deja de fluir desde la botella hacia el... Perdón, el fluido deja de fluir desde la botella
hacia el recipiente externo. Entonces, en la medida que la mascota empiece a tomar el fluido de aquí, ¿sí? Apenas vaya bajando el nivel, pues el agua que hay almacenada en la botella empieza a suplirlo. Y ustedes van a tener ese caso, por decir algo, en los gallineros. Cuando tengan un gallinero que tengan demasiadas gallinas o demasiados pollos, todos los gallineros se alimentan con bebederos de esta forma. Entonces, este bebedero sirve tanto para sólido como para líquido. Ustedes pueden tener la comida sólida aquí en el momento en que la mascota vaya desocupando esta parte, la comida va bajando de una forma lenta y si es un líquido, mejor todavía. Este principio se puede aplicar con las plantas. También, si usted va a salir y quiere alimentar de agua una planta, ¿sí? Una plantita que hay acá, pone la botella en este sentido y en la medida que la planta vaya consumiendo agua, la botella se va vaciando sola. Entonces, el cálculo de la presión, ¿qué presión hace el mercurio en este punto? ¿Ya? Entonces uno dice, ¿qué presión hace el mercurio en este punto? Entonces la presión uno la calcularía de la siguiente forma. ¿Ya? La presión sería la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad multiplicado por esa altura. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. La presión se calcula tomando la densidad del mercurio. Vamos, esto quiero que lo anoten porque no está en la diapositiva. La densidad del mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Y llevándolo a la equivalencia en kilogramos por metro cúbico sería 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué motivo tenemos que llevar la densidad a kilogramos si no trabajamos en gramos por centímetro cúbico? Tenemos que llevarla a kilogramos por metro cúbico porque la gravedad está en metros por segundo cuadrado. Entonces hay que hacer la equivalencia y las unidades equivalentes en el sistema internacional son kilogramos por metro cúbico y metro por segundo cuadrado. Y esta profundidad, o sea, la altura, que es de 760 milímetros, tenemos que llevarlo a metros, o sea, 0.76 metros. Ahora sí, el producto. ¿Cómo me quedaría el producto? Sería densidad 13.600. Esto no está escribiendo. Esperen un minutico, yo le cambio la punta al lapicero. Sería la densidad 13.600 multiplicado por la gravedad, que es 9.8, multiplicado por la altura, que es 0.76. Ya. En el manejo de las unidades, la densidad es kilogramo por metro cúbico, la gravedad es metro por segundo cuadrado y la profundidad o la altura es metro. Entonces, miren lo que voy a hacer acá para que todos tengan presente eso. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Y si yo cancelo metro con metro cúbico, me daría metro cuadrado. Entonces sería newton por metro cuadrado. Y newton por metro cuadrado es pascal. Este producto que tenemos acá me da 101.293 pascales. O sea que la presión a la cual está sometido cualquier cuerpo a nivel del mar se le llama presión atmosférica y desde un principio le pusieron un nombre que se le llama P sub 0, ¿ya? Y el valor es 101.293 pascales. Ahora,
Cuando empiezan los médicos a trabajar con esto en la parte clínica, en la parte de ingeniería, redondearon el valor de la presión y le colocaron presión atmosférica 100.000. Entonces ustedes, si ustedes la encuentran en un libro de referencia, en un artículo, como 100.000 es porque le quitaron este valor de acá. El pascal es una unidad muy pequeña, entonces lo pueden redondear y también lo ponen de la siguiente forma en notación científica, 10 a la 5 pascales. ¿Listo? Ahora, allí, en 10 a la 5 pascales, empezamos a hacer una relación entre el pascal y el milímetro de mercurio. Tomen este valor que hay acá, este valor que hay aquí. Vamos a hacer un pedacito, tomamos este pedacito de la pizarra y hacemos lo siguiente. Decimos, en un principio, cuando hicieron el primer experimento, le llamaron una atmósfera a 760 milímetros de mercurio. Entonces, en un principio se dijo, la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio. Y cuando se hizo el cálculo, nos dimos cuenta de que son 101.293 pascales. Entonces, se hace de la siguiente forma. 760 milímetros de mercurio son iguales o equivalentes, ¿no? A 101.293 pascales. 1 milímetro de mercurio, ¿a cuánto es? ¿Ya? Una regla de 3 simple, entonces, ¿cuánto daría eso? El que tenga a mano una calculadora que me pueda ayudar. Da que un pascal, perdón, que 1 milímetro de mercurio es igual a 133 pascales. Profe, me dio 133.2. Entonces, ¿qué es lo importante allí? La relación o la equivalencia entre milímetros de mercurio y pascales. ¿Ya? Usted debe saber la relación que existe entre un pascal y 1 milímetro de mercurio. ¿Ya? Ahora, presión hidrostática. Ojo con este diagrama que les presento acá y les digo lo siguiente. Vamos a ver. Bien. En este diagrama que se presenta acá, se tiene porque la forma que se debe explicar la presión dentro de un fluido. Pero a ustedes desde el punto de vista clínico industrial no lo necesitan. O sea que esta partecita es muy desde la ingeniería, pero se deja para que ustedes sepan de dónde proceden los conceptos. ¿Qué es lo importante allí? De que la presión en un fluido cambia con la profundidad. Entonces, observen lo que vamos a hacer. En este fluido que tenemos acá en el dibujo, vamos a marcar varios puntos de un fluido. Allí no es que hayamos incorporado un cuerpo, no lo hayamos sumergido, no, se hace una construcción auxiliar que es como un paralelepípedo, ¿ya? Que es este cuerpo que hay acá. Entonces se hace la construcción auxiliar. ¿Para qué se hace? Para que ustedes vean. Ojo con la cajita nuevamente, ojo con la cajita. Hagan de cuenta de que hemos incorporado la caja dentro del fluido. Entonces, la caja tiene un área superior, un área inferior, un área lateral, 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 lateral. 4 laterales y 2, una inferior y otra superior. ¿Qué se muestra con esto? De que la parte superior del cuerpo está sometido a una presión menor que la parte inferior. Entonces, es una pregunta que ustedes deben tener muy clara. Si están trabajando, por decir algo, con el líquido amniótico, en donde hay un feto sumergido, entonces recuerden de que el feto está sustentado a varias presiones, a una presión en la parte superior, a una presión en la parte inferior. ¿Dónde la presión es mayor? Siempre en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, en la parte superior, uno diría, pues únicamente tiene la presión atmosférica, pero en la parte inferior tiene la presión atmosférica más
la presión debida al fluido que tenga encima. Y esa sería la presión hidrostática. Nosotros no vamos a trabajar el problema desde ese punto. Solamente vamos a manejar lo siguiente. La presión va creciendo a medida que vamos descendiendo. La presión en la parte superior es menor, la presión en la parte inferior es mayor. En los laterales la presión es la misma. Entonces, ojo con la cajita. Si yo tengo que medir la presión en este punto, esa presión es exactamente igual que en este punto de acá, que en este punto de acá y que en este punto de acá. Allí no depende del área de contacto porque no se está poniendo el cuerpo encima de una superficie, está sumergido en un fluido. ¿Ya? Entonces, recuerden, únicamente vamos a trabajar acá y se llegaría a esto. Primero, esto fue lo que desarrollamos en el punto anterior y se llegaría a este punto de acá, que es el que digo que no vamos a trabajarlo desde este aspecto. Presión atmosférica, ojo con la expresión que tenemos aquí. En la parte superior, donde dice A, ese cuerpo únicamente tiene la presión atmosférica. A medida que nosotros vamos descendiendo, la presión empieza a incrementarse en el producto densidad por gravedad por profundidad. ¿Listo? Y a todo esto se le llama presión hidrostática, independientemente de que el fluido sea agua, porque como llama hidrostática daría a pensar de que estamos trabajando únicamente con agua, pero el fluido puede ser el fluido encefalorraquídeo, el fluido, ¿cómo llama? El líquido amniótico. Estos datos ustedes tienen que tenerlos presentes, independientemente de qué fluido sea. Ahora, viene principio de Pascal. Ojo con esto que el principio de Pascal tiene una connotación muy importante, muy importante. Y la aplicación, tanto en la parte industrial como en la parte del cuerpo humano, es muy grande. Entonces, una pregunta que nosotros podemos plantear como pregunta problema de este caso es el siguiente. Suponga de que usted tiene aquí una tractomula, ¿ya? Una tractomula que tiene mil llantas. ¿Qué pasa cuando la tractomula se le estalla una llanta? Entonces uno dice, pues el motorista se baja y cambia la llanta. Pero la pregunta es, ¿cómo cambia la llanta? ¿Cómo cambia la llanta? Entonces uno dice, bueno, pero es que él utiliza un aparatico, ¿sí? Que se llama un gato hidráulico, que se lo pone en la parte de abajo de la tractomula y él haciendo una pequeña fuerza en uno de los lados del gato, sube la tractomula. Entonces, la pregunta es, ¿será que el motorista tiene tantísima fuerza para subir la tractomula? No. ¿Quién le ayudó en el aspecto? Una máquina simple que se llama gato hidráulico. El gato hidráulico se maneja por el principio de Pascal. Caso número 2. Veamos, cuando ustedes lleguen a esta diapositiva, entran al enlace que tenemos aquí. Y el enlace que nos muestra. Nos muestra la siguiente simulación. En la simulación están aislando un pedacito de llanta de un carro, ¿sí? Y en la llanta de un carro están aislando otro pedacito y al final una persona que pone el pie en el pedal. En el momento en que la persona pone el pie en el pedal, el carro frena. ¿Ya? Entonces, observen, los carros generalmente tienen más de 1 tonelada de peso. Las llantas están andando a una velocidad altísima. La fuerza que hace la persona para frenar es muy pequeña. Entonces, ¿cómo hace para detener el carro? ¿Ya? Utilizando el principio de ¿qué? El principio de Pascal. Entonces, en el principio de Pascal lo que nos estamos dando cuenta es de que hay un equipo que multiplica las fuerzas, un multiplicador de fuerzas.
Eso es lo que trabajamos con el principio de Pascal. Miren un caso ya un poquito más crítico, que es cuando un avión está aterrizando. Un avión aterriza y el sistema de frenado de un avión tiene dos componentes. Una parte, por la parte aeromotriz, no la vamos a mirar por ahí. Una parte de ella es importante, es el freno convencional. Las llantas de un avión frenan porque el piloto pisa un pedal, ¿ya? La otra parte es la parte aerodinámica que está en los planos o en las alas y en un freno inverso que tiene el avión. Pero básicamente la que nos interesa mostrar es esta partecita de acá, la parte convencional. Entonces el avión tiene dos características importantes. Que de tener un avión, que el avión solo tiene un peso de 150 toneladas, más 150 pasajeros, ¿ya? Más las maletas de 150 pasajeros. Entonces el peso de un avión es bien grande. Frenarlo requiere de una destreza que el piloto tiene y que también se aplica el principio de Pascal. Y aquí hay una combinación. Los frenos de un avión tienen algo importante que muestra lo siguiente. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si la llanta de un avión frena más que la otra? Todas las llantas de un avión tienen que frenar al mismo tiempo, con la misma fuerza, y no deben permitir de que el avión se vaya deslizado. Entonces, si las llantas todas frenan al mismo tiempo, tiene un sistema que se llama ABS, Anti-Block Braking System, sistema de frenado antibloqueo. La característica es de que todas las llantas frenan al mismo tiempo y de que no permiten de que el avión se vaya deslizado. Por ejemplo, si está lloviendo, el avión no se puede deslizar. Si el avión entra y hay arena en la pista, el avión no se puede deslizar. Y la otra cosa importante es de que una llanta no puede frenar más que otra. ¿Ya? Ese es el famoso sistema ABS, que en los aviones pues se desarrolló uno mucho mejor y este pasó a los carros. Los carros modernos tienen el sistema de frenado ABS. Entonces, todo el cuento va en que los frenos de un carro se aplican por medio del principio de Pascal. ¿Listo? Entonces volvamos otra vez a nuestra diapositiva. En el caso que se está mostrando el ejemplo de acá, tenemos de que cuando uno lleva el carro a una estación de servicio para que le cambien el aceite, lo suben en un gato. Y con un dedito el mecánico pone el gato en funcionamiento y el gato sube el carro aplicando una fuerza pequeña. ¿Ya? Aquí hay varias convenciones. Se aplica una fuerza pequeña de entrada, ese I, fuerza input. Y aquí hacemos una fuerza pequeña de entrada. Recuerden lo que significa la I, ¿no? Input. Y aparece una fuerza de salida, output, FO. El carácter vectorial que está mostrando aquí el diagrama indica de que la fuerza input es chiquita, la fuerza output es grande. Entonces, ¿qué efecto se produjo? Se produjo en este caso, en este elemento que tenemos allí, una multiplicación de fuerzas. Se multiplicó la fuerza input y apareció una fuerza output muy grande. Se aplicó una fuerza pequeña y apareció una fuerza grande. ¿Cuál es la característica importante? De que la fuerza pequeña se aplica en un área pequeña y la fuerza grande aparece en un área grande. Entonces ya empezamos a tener varias características importantes que ustedes deben manejar. En una jeringa, cuando se va a aplicar una inyección, un medicamento, en la jeringa aparece el área pequeña y el área grande. El área pequeña está en la aguja y el área grande en el émbolo. Y entonces ustedes notan que para aplicar una inyección, para que el fluido pueda entrar en el cuerpo
y penetrar el músculo se requiere de una fuerza altísima. Entonces, el área pequeña está aquí y el área grande está en el émbolo. Y la persona hace una fuerza acá. En la jeringa sucede lo contrario que en el gato hidráulico, pero el funcionamiento y el principio es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué planteó Pascal? Que cualquier incremento en la presión que se haga en un fluido se transmite de manera igual por todo el fluido y por todas las paredes del fluido. O sea que si la presión que me relaciona la fuerza por unidad de área, la presión de entrada que relaciona estos dos casos, la presión de entrada, se transmite de manera constante igual a esta presión de salida, ¿ya? ¿Sí la ven allí? Entonces la presión de salida sería igual a ¿qué? A la fuerza de salida sobre el área de salida. Si las presiones son las mismas, entonces la aplicación del principio de Pascal se hace de la siguiente forma. La presión de entrada es igual a la presión de salida, porque la presión se transmite de igual forma por todo el fluido y por todas las paredes del fluido. Aplico la ecuación en el lado izquierdo, presión de entrada, que sería fuerza de entrada sobre área de entrada igual a fuerza de salida sobre área de salida. Ahora, ¿qué es lo que queremos encontrar? ¿Con qué fuerza sale? Entonces, despejo y me da fuerza de salida igual a área de salida sobre área de entrada por la fuerza de entrada. ¿Listo? Entonces, esta ecuación se saca de acá y se obtiene lo que se conoce con el nombre de principio de Pascal. Se toma el principio de Pascal desde el punto de vista más sencillo. A usted no le interesa nada más. Que tenga una aplicación muy fuerte en la aerodinámica, en los gatos hidráulicos y en la ingeniería, es cierto, pero lo que a usted le interesa saber es que el principio de Pascal es un multiplicador de fuerzas. Principio de Arquímedes. ¿Listo? Ya nosotros allí en la clase anterior habíamos visto los dos primeros enunciados del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes tiene 3. O sea que todo es muy sencillito. Los vamos a ver los 3. Los 2 primeros los habíamos visto, pero los vamos a ver como un repaso ahora. Principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué es lo que muestra el principio de Arquímedes? Miren lo que está pasando acá. Miren lo que está sucediendo aquí. Tenemos un cuerpo que tiene un peso fuera del fluido y tiene un peso dentro del fluido. Entonces, este cuerpo que tenemos aquí tiene un peso de 10 newtons, pero cuando lo incorporamos dentro de un fluido, ¿pesa cuánto? 8. ¿Qué cantidad de peso, qué cantidad de pérdida de peso experimenta el cuerpo? ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Aquí, en este ejemplo que nos está mostrando el principio de Arquímedes, ¿ya? Es muy sencillito, pero lo vamos a ver ahora con la simulación que nosotros hacemos. Aquí nos está diciendo de que los cuerpos cuando se sumergen dentro de un fluido experimentan una fuerza, una pérdida aparente de peso. O sea que la pérdida es aparente. ¿Por qué decimos pérdida aparente? ¿Por qué decimos que la pérdida es aparente? Porque el cuerpo conserva la misma masa. Y si conserva la misma masa, ¿sí? No debería perder peso. Pero resulta de que cuando sumergimos un cuerpo en un fluido, aparece una fuerza ascensional hacia arriba, ¿no? Una fuerza ascensional que hace el fluido sobre el cuerpo, que hace que el cuerpo pese menos dentro del fluido. Y a esa fuerza ascensional que está marcando acá, se le llama empuje.
¿Ya? Entonces, vamos al caso de la simulación. Esta es la simulación que nosotros tenemos. ¿Ya? En esta simulación, nosotros vamos a plantear los 3 enunciados del principio de Arquímedes. Entonces, empecemos con el primero de ellos. El primero de ellos. Bien. Este tanque tiene un volumen de 100 litros. Si nosotros sumergimos un volumen conocido, ¿ya? Sumerjámoslo a la fuerza, el tanque aumenta su volumen hasta 112.5. ¿Qué significa esto? De que el volumen del cuerpo que metimos es 12.5. Primer enunciado del principio de Arquímedes. Volumen sumergido es igual a volumen desalojado o volumen desplazado. Si el cuerpo flota, como es el caso de la madera, pongámoslo aquí a flotar, entonces allí se sumerge únicamente, dejen que se estabilice, 5.45 litros, porque la única parte sumergida es este pedacito de acá. Recuerden, el porcentaje de volumen sumergido de la madera, en el caso específico de esta que tenemos aquí, es el 40%. Espérense que acá tengo, aquí hay un cambio, porque cuando cambio el fluido de aceite a agua, la cantidad de volumen sumergido es diferente. Vamos a hacerlo nuevamente con agua, porque con agua fue que hicimos el experimento que se les mandó para la casa. El laboratorio virtual de fluidos es con agua, entonces repitámoslo con agua. ¿Listo? Repitámoslo con agua. No cambia, pero los valores sí cambian. No cambia al principio. El tanque tiene 100 litros. Pongamos a flotar la madera. Ahí el volumen sumergido es únicamente de 5 litros. Por eso es que el tanque aumentó de 100 a 105 litros. Entonces, otra vez, volumen sumergido es igual a volumen desplazado o desalojado. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren encontrar el volumen de un órgano, que ningún órgano tiene una forma geométrica para uno decir de que multiplica largo por ancho por alto, ¿sí? Entonces, únicamente introduciendo el órgano dentro de un volumen conocido, el volumen sumergido es el mismo volumen desplazado. Y entonces, en la medida encuentran el volumen de un cuerpo desconocido. Si incorporamos todo el cuerpo, entonces, ¿cuánto va a ser el volumen? El volumen desalojado. Entonces, lo sacamos, 100 litros. Lo incorporamos todo, sube hasta 112.5. Entonces, ¿qué significa? Que el volumen sumergido es igual al volumen desalojado. Primer enunciado al principio de Arquímedes. Segundo enunciado. ¿Cuánto pesa un cuerpo de 5 kilos? Entonces, vamos a repetirlo. El peso del cuerpo, el peso es el producto de la masa por la gravedad. ¿Ya? La masa son 5 kilogramos. La gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, ese producto me da ¿cuánto, muchachos? 49, ¿cierto? 5 por 8, 45 por 9, 45, 49. 49. Y kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado me da 49 newtons. Entonces, el cuerpo en el aire pesa 49 newtons. ¿Listo? 49 newtons. Pesémoslo. Tenemos ahí. 49 newtons. Ese es el peso del cuerpo en el aire. Cuando los cuerpos se sumergen dentro de un fluido, experimentan una pérdida aparente de peso. ¿Por qué aparente? Pues porque la masa sigue siendo la misma. Entonces metamos el cuerpo ahora dentro del fluido. El peso es 24.5. Entonces, el fluido ejerce sobre el cuerpo una fuerza ascensional o ascendente. La fuerza va hacia arriba, entonces disminuye el peso del cuerpo. Entonces se llega a la conclusión
segundo enunciado del principio de Arquímedes. De que aparece una fuerza que se llama empuje, que es igual a la diferencia peso en el aire menos peso dentro del fluido. En este caso, en el aire el cuerpo pesó 49 newtons. Y en el fluido pesó 24.5. Entonces el empuje, pues allí en este caso específico, en este ejemplo, mejor dicho, el cuerpo pesa la mitad dentro del fluido que fuera el fluido. Entonces el empuje es la diferencia y me da 24.5 newtons. ¿Listo? Ese sería el empuje. La diferencia que hay, peso en el aire menos peso dentro del fluido. Ese es el segundo enunciado del principio de Arquímedes. Ahora vamos al tercero. Listo. Entonces tenemos este caso. En el ejemplo que nos muestra la diapositiva, tenemos un cuerpo de 10 newtons. Cuando lo metemos dentro del fluido, ¿cuánto pesa el cuerpo? 8 newtons. ¿Cuánto vale el empuje? Entonces uno diría, el empuje sería igual a peso en el aire, que serían 10 newtons, menos peso en el fluido, 8 newtons. El empuje serían 2 newtons. En este caso, el cuerpo no pierde la mitad de su peso, pierde únicamente una fracción, pierde 2 newtons. Pero entonces depende del fluido en el cual se esté metiendo. Entonces siempre el empuje va a ser igual a la diferencia que hay entre el peso en el aire menos el peso dentro del fluido. Lógicamente a nosotros nos tienen que dar cuánto vale el peso en el fluido para poder sacar el peso, el empuje, porque el peso en el aire generalmente es fácil de calcular. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aparece el empuje? Porque cuando incorporamos un cuerpo dentro del fluido, el fluido se resiste a ser penetrado por el cuerpo y esa resistencia es una fuerza hacia arriba. Entonces se dice empuje. Y eso es lo que hace que nosotros pesemos menos dentro de una piscina. Entonces en la piscina uno pesa menos. ¿Listo? Ahora, sigue. El tercer enunciado del principio de Arquímedes es el siguiente. Observen el ejemplo que ponen aquí. El peso en el aire es de 10 newtons. El peso dentro del fluido, 8 newtons. O sea que el empuje, ¿cuánto vale allí? El empuje, que sería la diferencia de los dos pesos, sería 10 menos 8 igual 2 newtons. Tercer enunciado del principio de Arquímedes viene aquí. Resulta que Arquímedes cogió el fluido desalojado. Entonces piensen lo siguiente. Hagamos la siguiente ecuación. Yo tengo un cuerpo más tengo un vasito con fluido completamente lleno hasta el borde. ¿Ya? Cuando yo coloco aquí un más, significa que es que voy a meter el cuerpo dentro del fluido. Entonces, ahora tengo el cuerpo dentro del fluido. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Que el fluido se botó. Entonces yo cojo el fluido que se bota y lo guardo aquí. Entonces, el último caso que tenemos acá se llama fluido desalojado. Otra vez, tengo un cuerpo, lo incorporo en un fluido. Al meterlo al fluido, pues el fluido se bota. Recojo el agua que se bota y la guardo acá. Y a esto le llama fluido desalojado. Fluido desalojado, el último. Entonces, observen qué es lo que pasa. Tengo un cuerpo, lo meto dentro de un fluido, el fluido se bota y lo recojo en esta recipiente. Yo peso el fluido desalojado y vuelve y me da 2. O sea que el empuje se puede calcular de dos formas. Como la diferencia del peso en el aire menos peso en el fluido, o también como el peso
del fluido desalojado. Entonces, si yo cojo y peso este fluido que hay acá, encuentro también el empuje. O sea que el empuje lo puedo encontrar de dos maneras. Y esa tercera forma que la expresa Arquímedes allí es el tercer enunciado del principio de Arquímedes. ¿Cómo calculo este peso? Entonces uno dice, peso es el producto de masa por gravedad. ¿Pero masa qué es? Densidad por volumen. Esa es la masa multiplicado por la gravedad. El peso del fluido desalojado es igual a densidad por volumen por gravedad. Ahora, ¿qué es esta densidad? Es la densidad del volumen desalojado, no la densidad del cuerpo. Este volumen desalojado, y esta es la gravedad. Entonces, el principio de Arquímedes me dice, se diferencia en que el tercer enunciado muestra que el empuje se puede calcular de una forma diferente. Entonces, el empuje se puede calcular como el producto de la densidad por el volumen por la gravedad, siendo la densidad del fluido, B, el volumen desalojado, y G, la gravedad. Borro el diagrama para que mostrarle lo mismo ya con ecuaciones que están en la diapositiva. Entonces tenemos volumen, peso del fluido desalojado, pues es igual a masa por gravedad, la masa del volumen. ¿Ya? Donde la masa es densidad por volumen por gravedad. Entonces, ¿cómo puedo calcular el empuje? Como el producto de densidad del fluido por el volumen desalojado por la gravedad. Y viene lo último, que es ¿por qué flota el cuerpo? ¿Ya? ¿Por qué flota un cuerpo? Y allí viene dos casos por qué flota un barco, por decir algo. ¿Por qué flota un cuerpo en un fluido? El cuerpo flota en un fluido porque el empuje es igual al peso del cuerpo. El empuje es igual al peso del cuerpo. Entonces, a este punto de acá se le llama ley de flotación. Ley de flotación. ¿Listo? ¿Dónde se ve ¿cómo se llama? La aplicación de la ley de flotación. Entonces, observen lo que les voy a mostrar acá. En los talleres que ustedes tienen, tienen dos problemas en donde se aplica la ley de flotación. Número 1, número 2. Concentrémonos en el problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Una lancha rectangular flota en agua dulce. Entonces nos están diciendo agua dulce para que tomemos la densidad como 1. La densidad del agua dulce es 1 gramo por centímetro cúbico y la del agua salada, o sea, la del agua del mar, es mayor que 1. Entonces tengamos en cuenta, que está flotando en agua dulce. Sigue, está sobrecargada. ¿Qué significa que esté sobrecargada? Al grado que el agua está apenas 1 centímetro por debajo. Muchachos, la lancha tiene 30 centímetros de alto. Miren, aquí está. 30 centímetros de alto. Entonces, ¿el agua a dónde está en la lancha? Está aquí, 1 centímetro por debajo. ¿Qué cantidad de volumen hay dentro? ¿O qué cantidad, cuál es la altura o la profundidad que está dentro del fluido? 29 centímetros. 29 centímetros. Y por fuera del fluido hay 1 centímetro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Nos preguntan, calcule la masa combinada de las personas y la lancha. Aquí hay 6 personas. Tienen una masa. Hay una lancha, tiene una masa. Entonces, las 6 personas más la lancha tienen un peso. ¿Cómo se calcula esto? Ojo con eso, mira. Es muy sencillo siempre y cuando nosotros tengamos presente cómo se aplica el principio. Entonces, ¿por qué flota la lancha con esas 6 personas? Está a punto de hundirse, porque a 1 centímetro está el agua. O sea que hay 29 centímetros dentro del agua y uno flotando.
Entonces, se calcula la masa aplicando el principio de flotación. Acá tenemos el peso y hacia arriba tenemos el empuje. ¿Qué me dice el principio de flotación? Esa lancha con las 6 personas flota porque el empuje es igual al peso. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo dijimos de que se calculaba el empuje? Densidad del fluido multiplicado por la gravedad, que ya la conocemos, multiplicado por el volumen sumergido. Y esto es igual al peso. ¿Y qué es el peso? La masa por la gravedad. Y esta masa es la masa combinada de las personas y la lancha. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ecuación? Cancelo la gravedad en ambos lados y me queda. ¿Qué me queda? Es que no tengo espacio para escribir. Escribamos aquí arriba. Me queda que la densidad por el volumen sumergido es igual a la masa. El problema se resuelve en el mismo renglón donde tenemos las ecuaciones. ¿Dónde está? ¿Cuánto vale la densidad del fluido? Está diciendo agua dulce, por lo tanto la densidad vale 1000. 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Recuerden de que no podemos trabajar en gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Porque las medidas están en metros. ¿Cuánto es el volumen sumergido? Entonces, vuelvo con la cajita. ¿Cómo encuentro yo el volumen total de esta caja? El volumen total. El volumen sería largo por ancho por alto. Y si me dicen de que esta es la lancha y la lancha está hundida 29 centímetros y únicamente flota 1 centímetro, ¿cuál es el volumen sumergido? Largo, el largo vale 4.5 metros. Por ancho, que son 2 metros. Multiplicado por alto. ¿Y cuánto es el alto? 0.29 metros. ¿Por qué 0.29 y no 0.30? Porque el volumen sumergido es 29 centímetros. Entonces, tengo... Profe, Espérate el un momentico. proceso no me aparece. ¿Usted está haciendo el proceso? Muchachos, ¿a ustedes les aparece? Soy yo. Espérate un momentico, yo te redondeo la idea. ¿Sí? Entonces, ¿vieron el ejemplo en la cajita? Entonces, el volumen sumergido es igual al largo, que es 4.5 metros, multiplicado por el ancho, que son 2 metros, multiplicado por la altura, que son 0.29 metros. ¿Ya? O sea que la masa es el producto de 1000 multiplicado por 4.5 por 2 por 0.29. La respuesta está acá. ¿Listo? Listo. Problema número 1. En este problema también se aplica el principio de Arquímedes, el principio de flotación. ¿Ya? Entonces, leamos juiciosamente el problema número 1. Dice, y este ya tiene un poquitico más de aplicación que el problema número 2. Uno diría el problema número 2 es de la vida cotidiana. Sí, lo que pasa es que ustedes tienen que llevar estos problemas a la aplicación de la vida suya como profesional. Y el problema número 2 ya empieza a trabajar con algo que puede suceder en la sangre, en un fluido, ¿ya? Cuando ustedes mezclan dos fluidos, por decir algo, ustedes quieren incorporar un órgano dentro de un fluido que no sea agua. Pueden tenerlo en glicerina, pueden tenerlo en formol, pueden tenerlo en una combinación de agua y formol, aceite y formol. Y entonces aquí empieza ya a tener una aplicación de la flotación. Entonces no se preocupen de que ustedes dirán que no tiene utilidad. Sí. ¿Ya? Dice, una esfera sólida de 5.9 kilogramos, únicamente nos dan la masa, ¿no? La esfera sólida. Hecha de metal, cuya densidad es 3.600 kilogramos por metro cúbico. Aquí nos dan directamente la densidad en kilogramo por metro cúbico para que usted no haga la relación de gramo por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico. Ya nos dan el valor. Cuelga de una cuerda. La esfera
Flota cuando se coloca en un fluido de 3.800 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué motivo, si la esfera es metálica, flota en ese fluido? Entonces la respuesta aquí la tienen cuando comparamos las dos densidades, porque la densidad de la esfera es menor que la densidad del fluido. ¿Ya? Entonces, si tenemos ese caso, ¿ya? Resulta que la esfera está aquí. ¿Ya? Entonces lo único que nos piden, ¿cuál es el porcentaje de la esfera que está sumergida dentro del fluido? ¿Qué cantidad de esfera hay dentro? También pueden calcular la cantidad de esfera que hay por fuera y le restan y les da lo que está sumergido. Entonces, esto es lo que nos piden. ¿Cuál es el porcentaje de volumen sumergido? Fíjense que si nosotros encontramos esa relación, si nosotros aplicamos el principio de Arquímedes, el tercer enunciado, encontramos la densidad que está por dentro del cuerpo, del fluido, el porcentaje del fluido, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Otra vez, flota la esfera, lo único que nos interesa. ¿Por qué flota? Pues porque el peso de la esfera es igual a ¿qué? Al empuje. Únicamente aplicamos eso. El empuje es igual al peso de la esfera. ¿Qué es empuje de acuerdo al tercer enunciado del principio de Arquímedes que vimos ahora? El empuje es densidad por volumen sumergido por gravedad. ¿Ya? ¿Y esto es igual a qué? Al peso de la esfera, que es igual a masa por gravedad. Aquí, de entrada, la gravedad la podemos simplificar. Y me queda, en función de la masa y la densidad y el volumen sumergido. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer aquí. Ojo con lo que vamos a hacer aquí. Para yo encontrar el porcentaje de volumen sumergido, recuerden cómo lo encontramos nosotros. Volumen total, lo encontramos volumen sumergido. La diferencia entre volumen total y volumen sumergido me da el porcentaje. Entonces, me queda que la densidad por el volumen sumergido es igual a la masa. Y esta masa yo la puedo expresar en función de la densidad de la esfera. ¿Ya? En el lado izquierdo estamos hablando de la densidad del fluido y el volumen sumergido. En el lado derecho, la masa la podemos expresar como densidad por volumen. Densidad de la masa por volumen total de la masa. Entonces, haciendo la igualdad, me quedaría densidad del fluido por volumen sumergido es igual a densidad de la masa por el volumen total de la esfera. ¿Listo? Entonces, bien, aplicamos el tercer enunciado al principio de Arquímedes, que está acá. Entonces, si recuerdan cuando nosotros encontrábamos el porcentaje de volumen sumergido, ¿qué hacíamos nosotros para encontrar el porcentaje de volumen sumergido en el laboratorio virtual que ustedes realizaron? Ojo con esto, vamos a borrar en la parte superior y lo hacemos. Porcentaje de volumen sumergido. Lo encontramos de la siguiente forma. Recuerden, decíamos, volumen total equivale al 100%. El volumen sumergido, ¿a cuánto equivale? Entonces, ese cuánto equivale era volumen sumergido sobre volumen total y multiplicado por tanto por ciento. Entonces, cuando nosotros queríamos encontrar el porcentaje de volumen sumergido, que es equivalente a encontrar la densidad de los cuerpos, entonces dividimos el volumen sumergido entre el volumen total. Fíjense que aquí tenemos volumen sumergido y aquí tenemos volumen total. Entonces hacemos esa división. Vamos a hacerlo acá a este lado.
Entonces me quedaría volumen sumergido sobre volumen total es igual a densidad de la masa sobre densidad del fluido. Esta fracción que tenemos aquí se llama porcentaje de volumen sumergido. Entonces, ¿cuánto vale la densidad de la masa? 3.600. Entonces aquí tenemos 3.600. Dividido entre la densidad del fluido, que es 3.800. Y eso me da 0.95. Por favor, lo hacen para que confrontemos los valores. Por lo tanto, el volumen sumergido de la masa es 0.95, equivalente a decir el 95%. ¿Listo? Bueno, hicimos dos problemas en los cuales hay una aplicación directa del principio de flotación. ¿Por qué flota un cuerpo? Ahí también por allá habíamos visto en el concepto de que los cuerpos flotaban en un fluido cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido. Pusimos el ejemplo del aceite en el agua. El aceite siempre está en la parte superior porque la densidad del aceite es menor que la densidad del agua. Y ahora viene Arquímedes y nos pone una segunda condición de flotación. ¿Por qué flota un cuerpo? Entonces, este tiene que ver ya por decir algo, ¿por qué flota un barco? ¿Por qué flota un barco? Porque es que en el barco no se me cumple el caso específico de que la densidad del barco sea menor que la densidad del agua, porque el barco es de acero y la densidad del acero es mayor que la densidad del agua. Entonces, tenemos que trabajar con base en esta ley de flotación, que es el tercer enunciado del principio de Arquímedes. Por eso resolvimos dos de una. Finalmente, le recuerdo, primer enunciado, volumen sumergido igual a volumen desplazado. Segundo enunciado, empuje, aparece el concepto de empuje. Empuje igual a la diferencia del peso en el aire menos peso dentro del fluido. Y tercer enunciado del principio de Arquímedes, ley de flotación. ¿Por qué flota un cuerpo? Porque el empuje es igual al peso del cuerpo. Ahora, sigamos. A ver qué se nos presenta acá. Principio de Bernoulli. Y aquí creo que con esto se termina. Fíjense que aquí el principio de Bernoulli, ya, sí, aquí termina todo. El principio de Bernoulli, ustedes van a ver una ecuación muy grande, una ecuación de conservación de energía, pero pues únicamente se muestra para que ustedes vean lo siguiente. Veamos un fluido que está pasando por un tubo que tiene un angostamiento en la parte del centro. ¿Ya? Ese angostamiento ustedes lo pueden tener o lo pueden imaginar. Supongan una arteria, que la arteria tiene un ateroma por aquí, un ateroma por acá, ¿ya? Y entonces esos ateromas están oprimiendo la arteria y están haciendo de que el área transversal de ella sea menor. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de un fluido que pasa por una manguera, ¿qué es lo que tenemos? Una manguera con un área grande aquí y una velocidad V1. Ahí va el fluido. ¿Qué pasa cuando el área disminuye? Recuerden de que todos dijimos en un principio, si yo quiero que el fluido aumente su velocidad, y aquí tenemos una velocidad con un vector pequeño, aquí tenemos una velocidad con un vector más grandecito, entonces si la velocidad quiere aumentar y aumentar la presión, disminuyo el área de contacto. Eso es todo lo que me interesa. La parte de ingeniería que muestra o la parte de física que muestra la conservación de la energía, no. Pero resulta de que el principio de Bernoulli, ¿sí?, es un principio de conservación de la energía. Lo que nos interesa a nosotros es lo que nosotros necesitamos conocer, no más. Entonces, la última parte no nos interesa, entonces pasamos a la ecuación de continuidad. Esta sí nos interesaría. Observen en el diagrama, otra vez, imagínense una arteria que tiene un angostamiento. Entonces, llevémoslo al caso de la vida cotidiana, una manguera
que tiene un área aquí, A1, esa misma manguera la obstruimos un poquitico y la ponemos en área A2. ¿Qué pasa con la velocidad? Aquí tenemos una velocidad 1 más chiquita, la velocidad 2 aumenta. Eso es todo lo que a nosotros nos interesa, de que la velocidad aumenta en el momento en que el área de contacto disminuye. Eso es todo lo que nos interesa. ¿Y a qué se tiene que llegar allí? ¿Ya? ¿A qué se tiene que llegar allí? Ojo, de que el producto área 1 por velocidad 1 permanece constante. Es igual a área 2 por velocidad 2. Eso es todo. ¿Ya? Y aparece un concepto nuevo que se llama flujo. Flujo. El flujo siempre lo van a ustedes a encontrar con la letra griega phi. Flujo. ¿Qué es flujo? ¿Ya? En ingeniería se llama gasto y para ustedes se llama flujo. Entonces, cuando ustedes van a ver el flujo sanguíneo, ¿dónde hay mayor flujo sanguíneo? ¿En una arteria o en una vena? Entonces, dependiendo si el flujo es la cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo. Comparen dos ríos. Dos ríos, el río Cauca y el río Pance. ¿Cuál de los dos tiene mayor flujo? Pues entonces uno dice, el río Cauca tiene mayor flujo porque es donde pasa más cantidad de volumen en una unidad de tiempo. ¿Ya? Ese sería el flujo. Solamente nos interesa conocer dónde hay más flujo para ustedes, donde haya mayor cantidad de volumen en un tiempo determinado. Entonces uno puede decir, en el río Cauca pasan 10 metros cúbicos por segundo. Ese por segundo no es multiplicado, sino una variación del volumen con respecto al tiempo, por lo tanto se pone en la parte inferior. Aquí lo ven ustedes el tiempo en la parte inferior. Volumen por unidad de tiempo. Volumen por unidad de tiempo. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que nos interesa? Que usted sepa de que la sangre disminuye si hay una obstrucción, que el flujo sanguíneo es menor si el área es menor. ¿Ya? Si de repente le tocara calcularlo, lo haría. Pero ¿qué es lo que la parte que le interesa a usted? La parte cualitativa, no la parte cuantitativa. Y también lo mismo acá. De que si usted multiplica el área por la velocidad en un lado, le da el mismo valor área por velocidad en el otro lado. ¿Listo? Ese es todo lo que nosotros vamos a ver con respecto al tema de fluidos.